desde aquí, y les decía, esto es una orientación de cómo pueden ustedes armar la materia. A ver, acá en Google tiene que estar. Espérenme. El Power. Esto es una orientación para que ustedes puedan estructurar la materia de alguna manera. Igual se puede dar de distintos enfoques. Yo ahora les voy a enseñar, por supuesto que yo siendo una sola, la doy desde el enfoque que a mí me parece que poder lo más viable, pero hay muchos enfoques para dar la materia, digamos, y ahora yo les voy a dar otras alternativas también. Pero yo la armé desde un enfoque y ese enfoque es clínicas. Ahora estoy haciendo tiempo porque, por supuesto, tarda en agarrar el Power, todo tarda. Bueno, la idea es darle el enfoque desde clínicas. Vamos a aguantar acá hasta que agarre este Power. La idea es darle el enfoque desde clínica. ¿Por qué? Porque la clínica, si bien tiene que ver también con lo físico, que es el espacio donde nosotros actuamos como psicopedagogos o psicopedagogas, también, además de eso, es la práctica que nosotros hacemos. Abril, me parece que le está costando entrar. Ahí estamos. Bueno, bien. Por lo menos esto me da un poco de bolilla. Traté de hacérselo bien lindo, tipo muy de psicopé. Mira, todo cuesta. Ahí está. Todo tarda. Qué paciencia. Bueno, miren, se lo traté de hacer bien lindo todo para que lo disfrutemos. Tipo, para que quede así. Otra cosa, tipo, no va a tener acentos porque en mi computadora como que tipo no se ponen los acentos y me dio fiaca hacerlo desde compu y celu a la misma vez, que a veces es como ahora unos Power. Así que bueno, nada. También tiene esa falencia de que no tiene acentos. Así que los acentos se los voy a dar yo mientras charlo. El enfoque que yo le di cuando di final, casi no me acuerdo, chicos. Pero como era oral también, tipo, lo di desde el enfoque de clínica, ¿sí? A mí me ayudó una compañera que también los dio desde ese enfoque, armarlo, y de ahí me quedó para siempre como eso. A ver, lo primero que yo pongo en un cuando armo para un final, es poner de qué se trata la materia, ¿sí? O sea, si yo voy a dar intro a la práctica psicopedagógica, tengo que saber qué es, de qué se trata, ¿sí? Al ser una materia introductoria, tengo que entender que me va a dar una base general de todo lo que yo voy a desarrollar a lo largo de la carrera. Ese es el pensamiento que yo tengo que tener. Pero entonces, si es intro a la práctica psicopedagógica, ya me está diciendo que es la práctica la que yo voy a llevar adelante. Es por eso que yo le di el enfoque desde clínica, porque me parece que la práctica o la praxis en clínica, que eso lo van a ver en el primer texto, paren, les voy a decir el título del texto, porque por ahí, para los que tienen el módulo del cuatrimestre 2022, o sea, el de ahora, del primer cuatrimestre, es el primer texto, pero yo no sé si en todos los módulos es igual. El texto se llama Pedagogía, Psicopedagogía en la complejidad. Y ahí hay una parte que habla de la praxis psicopedagógica, y cuando hablamos de la praxis, que es la práctica, hablamos del ámbito y del espacio en donde nos movemos. Por eso es que yo opté por darle la mirada desde clínica. Ese fue todo mi razonamiento para darle la mirada de clínica, que en realidad me ayudó una compañera, como bien digo, y hoy yo las ayudo a ustedes. O les tiro una idea, hagan como quieran. Lo primero que hice fue darle una introducción a qué es la psicopedagogía, ¿está? Bueno, acá, como bien dice, la psicopedagogía es una disciplina que se ocupa del aprendizaje humano. Ustedes me dirán, ¿esto me lo tengo que aprender de memoria? No se los digo porque ya lo pueden copiar de ahí o sacarle captura y quedarse con eso ustedes, como quieran.
La psicopedagogía, dice, es una disciplina que se ocupa del aprendizaje humano en cada contexto y en cada una de las, me comí la L, franjas etarias donde éste se desarrolla sistemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? En cada contexto y en cada una de las franjas etarias, dice. Bien, esto de cada contexto tiene que ver con la mirada clínica, que ahora la vamos a ver en un toque. Y en esto que dice las franjas etarias, ustedes saben que nuestro trabajo consiste en, o sea, la mirada o cuál sería como nuestro objeto de estudio es el sujeto en situación de aprendizaje. El sujeto en su generalidad, o sea, desde que nace hasta que muere. Así que todo eso es la franja etaria, ¿sí? Entonces, la psicopedagogía es una disciplina que se ocupa del aprendizaje y dice que se desarrolla sistemática o sistemáticamente, o sea que nosotros podemos trabajar en cualquier ámbito donde el aprendizaje esté involucrado. ¿Me expliqué bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Ustedes, cualquier cosa vayanme diciendo. Yo mucho a veces, ¿dónde mandás la grabación por el grupo? Sí, Abril, sí. Sí, voy a mandar la grabación por ahí. Abarca la educación académica en todos sus niveles, ya lo sabemos, educación académica primaria hasta lo que se nos ocurra estudiar, hasta el doctorado. Y la educación familiar, vocacional, ocupacional y laboral, esos son los ámbitos. Se ocupa de la salud mental en cuanto a aprender implica. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien nuestra matrícula tiene que ver con salud, porque hacemos un trabajo de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra carrera está aunada entre la educación y la psiquis, o sea, la parte psicológica también. Que eso, bueno, ahora voy a hablar de eso. ¿Se entiende? Entonces, en cuanto a salud mental, bien, pero tiene que implicar que haya un problema de aprendizaje, para decirlo de alguna manera, no sé si me están dando la palabra problema, pero bueno, tiene que implicar que haya una dificultad, voy a decir esto, que haya una dificultad en el aprendizaje, ¿sí? Porque si no, no es nuestro ámbito. ¿Se entiende? Nuestro ámbito es únicamente si hay un problema, perdón, una dificultad en el aprendizaje, no me gusta la palabra problema. Y dice, construir conocimiento y muchas veces padecer perturbaciones. Cuando nosotros hablamos de padecer perturbaciones, quiere decir que nos implica también que nuestro trabajo va a trabajar con ciertas patologías, ¿sí? Va a trabajar con, ustedes saben, no sé si lo saben, no voy a dar por entendido. Dentro del ámbito de la salud, ¿sí? Existen diferentes formas de llamar a diferentes dificultades que se pueden dar. Una puede ser algún problema de salud, ¿sí? Eso ya sería un problema. Después hay, por ejemplo, patologías, que no es lo mismo que un problema de salud, ¿sí? Después se puede dar que, por ejemplo, dentro del síndrome de Down, que no es lo mismo que una patología, si bien sirve para el CUD, van a ver que no, porque cuando uno lee el CUD, no sé si ustedes trabajan en algún ámbito parecido al nuestro, yo soy acompañante terapéutica, entonces medio que veo alguna de esas cosas y sé más o menos cómo se involucra en el campo, no trabajo como psicopé porque no lo soy. Decía esto que siendo AT vi muchas veces que, por ejemplo, una persona con síndrome de Down puede dentro del CUP, o sea, estar, ustedes saben que, eso sí lo saben porque se ve en Intra la práctica, que las nomenclaturas o cualquier cosa, o sea, que se le asigne a una persona, está avalado por el DSM, ¿sí? Hasta ahora se sigue usando el 4, a veces se hace el 5, bueno, no vamos a entrar mucho en eso, pero dentro del DSM hay distintas cosas, ¿sí? Bueno, dentro de esas, vamos a llamarlo, acá lo llama perturbaciones, ¿sí? Esto que yo saqué, no es que yo lo inventé, se me ocurrió, me parecía que era así. Eso está a lo largo
de este texto que yo les decía, que es el de Psicopedagogía en la complejidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a parar en el paradigma de la complejidad. Entonces yo de ahí saqué esta definición. No está así como yo la armé acá, no está puesta así. Yo la fui armando a medida que fui leyendo el texto, ¿sí? A medida que fui leyendo el texto fui sacando algunas cosas que me parecen interesantes y que me parece que da como una explicación a lo que hace nuestra tarea, ¿sí? Dentro de ese texto ustedes van a encontrar un montón de cosas y hasta incluso van a hablar un poco de la historia. A ver, les iba a decir esto. Nosotros nos paramos en el paradigma de la complejidad, ¿está? Antes del paradigma de la complejidad estaba el paradigma escolar. Yo no me voy a detener en eso porque hoy día nosotros estamos parados en el paradigma de la complejidad. Pero sí es interesante que ustedes lo lean para saber la diferencia. ¿Está? Es interesante, o sea, léanlo. Es importante para entender la diferencia, más en nuestra práctica. Tendría que ser un deleite leer nuestra práctica, ¿no? Y como les dije, el objeto de estudio, que no lo puse acá, es el sujeto en situación de aprendizaje. No me acuerdo si lo puse en la próxima, entonces tipo se los digo antes. El objeto de estudio es el sujeto en situación de aprendizaje. ¿Está? Bien. Explicado esto, paso a la próxima. Miren qué lindo lo que les hice. Yo estoy re orgullosa, pero para que ustedes vean, esto se llama mapa conceptual. Este pequeño mapa conceptual que yo les hice puede tener flechitas como la que yo puse acá. Debería, yo porque lo quise hacer lindo para ustedes, pero en realidad de acá, desde el círculo este que dice clínica, deberían salir flechitas a donde dice 1, 2, 3 y 4. Yo se los puse así. Ay, el 3 quedó re chiquito. Yo se lo puse así, nada, por hacerme la canchera y para que quede lindo, ¿sí? Una forma de mostrar. Pero ustedes en sus hojitas, si lo quieren hacer y lo quieren copiar, nada, les doy permiso. A veces no les doy permiso de copiar ciertas cosas porque les digo, es mi mirada, es mi manera. Pero en esto como que no hay mucho para, ¿no? Como que no hay mucho para decir, pude aportar algo yo. No, la verdad, toda esta información la saqué del módulo y lo armé para un final de intro a la práctica basado en clínica, que como bien les dije, no solo es un espacio clínico, sino que es nuestra práctica. Es mi manera. ¿Se puede ver desde otra manera para dar el final? Sí, se puede. Para mí, clínica abarca todos los temas, porque es la práctica, entonces me parecía que desde ahí. Así que nada, cópienlo si quieren. Total, igualmente tienen que leer para el final, así que como que no me siento culpable de darles algo así. A veces me siento un poco culpable cuando les resuelvo ciertas cosas. A ver, acá sí se las había puesto, ¿ven? Posicionamiento en la parte 3, posicionamiento en el paradigma de la complejidad, es importante. Nosotros vamos a ver qué es el paradigma de la complejidad, porque si no, no tiene ningún sentido que yo les diga que nos vamos a parar en ese paradigma y no sepamos por qué nos vamos a parar en ese paradigma. Por una parte eso. Acá, sujeto que aprende, tampoco sabía si lo había puesto, no me acordaba, lo puse. ¿Qué quiere decir sujeto que aprende? Lo que yo le dije antes, el objeto de estudio. Si ustedes ponen una flechita acá desde clínica hasta sujeto que aprende, en el medio podrían poner sujeto de estudio, objeto de estudio, ¿sí? O ponerlo arriba. Qué sé yo no se lo puse. Acá tenemos la mirada clínica que dice que nutre nuestra intervención, no es lo mismo, lo que yo les explicaba antes. ¿Qué es nutrir nuestra intervención? O sea que nosotros trabajamos en estos ámbitos, pero para trabajar en estos ámbitos les voy a dar un ejemplo. En una empresa. Nosotros trabajamos en una empresa como, ¿qué hace un psicopedagogo o una psicopedagoga en una empresa? Bueno, ahí hay un montón de cosas que ustedes ya las habrán visto y que yo no voy a llegar a profundizar todos estos lugares de intervención, pero les puedo tirar ejemplos como, por ejemplo, en la empresa nosotros, o nosotras, trabajamos desde la mirada de ayudar a las personas que están dentro de esa empresa a un nuevo sistema. Por ejemplo, hace mucho tiempo, qué sé yo, las máquinas se manejaban de X manera, ¿no? Entonces un empleado que hace, no sé, 30 años que trabaja en el mismo lugar y que las máquinas se van ayornando, lo que va pasando es que ese empleado se tiene que ir ayornando a la medida de la máquina.
que está manejando, porque si no se va a quedar sin trabajo. Nuestro trabajo ahí, ¿qué va a pasar? Se frustra y tantas otras cosas que trae este tema. ¿Qué dice? Editor, no quiero ningún editor. Se frustra y un montón de tantas otras cosas que trae, ¿sí? Nuestro trabajo ahí es dar apoyo a esas personas o ayudar a esas personas cuando, por ejemplo, una empresa hace todo un cambio en todo un sistema, póngale, y implementa un nuevo sistema, nuestro trabajo va a estar en ayudar al equipo de que va como a hablarle a los empleados de este nuevo sistema. Nosotros vamos a estar implicados ahí para ayudar a los empleados y las empleadas a manejar este nuevo sistema. Dentro de una empresa hacemos esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salud mental del trabajador o la trabajadora que está ahí, ¿sí? Porque se empiezan a frustrar, porque no lo pueden manejar, por lo que sea, tantas otras cosas que pueden pasar, y porque hay un camino de, bueno, aprender una cosa en el medio. Entonces ahí está el problemilla. O sea, el problema no es que la persona no lo pueda aprender, el problema está en que a veces sucede que al ayornarse a nuevas cosas, sucede esto, que uno va quedando un poco atrás y medio que le va costando, ¿sí? Esto también pasa con los adultos mayores en algo que por ahí no nos damos cuenta y que es la universidad. Muchos adultos a veces se frustran real, o sea, pasa incluso en nuestra práctica. Ustedes dirán, quienes estudiamos psicopedagogía nos pasa esto, intro a la práctica, ¿no? Decimos, ay, qué maravilloso el mundo. Cuando llegamos a la mitad de la carrera, medio que nos vamos olvidando de este intro a la práctica que vimos y que nos parecía maravilloso todo. ¿Qué pasa? En el medio encontramos compañeros y compañeras que van dejando, que no pueden seguir por lo que sea, porque se sienten que no alcanzan y demás, y esta frustración, si interviene un psicopedagogo o una psicopedagoga, puede ayudar a que eso se salga adelante. Nosotros diríamos, o podríamos pensar, ¿cómo puede pasar esto dentro de nuestra carrera, que somos psicopedagogos, psicopedagogas y estamos estudiando esto, y nuestros compañeros y compañeras mismas de un aula están estudiando lo mismo? Bueno, sucede, ¿está? Bueno, eso es nuestras intervenciones en los distintos lugares. Consultorio, ya lo saben, conocen lo que es un consultorio, equipo de orientación dentro de la escuela, el equipo interdisciplinario de un hospital, en una empresa, como bien les dije, que lo tomé como ejemplo porque siempre es el más llamativo, en orientación vocacional, adultos mayores y forense social. ¿Sí? Bien. En el número 1 lo dejé último porque me parece que es donde nos vamos a meter un poquito más. Y dice, modo particular de observar, pensar, analizar el despliegue que realizan los sujetos con los cuales trabajamos y que prestamos dificultades y que presentan dificultades en sus aprendizajes. Como bien les dije anteriormente, nosotros tenemos, y nosotras tenemos un trabajo clínico. Un trabajo clínico requiere de una mirada clínica. Que una mirada clínica es, para que ustedes se den una idea, no es solamente resolver, bueno, le traigo 2 juguetes y que la persona juegue o que haga un dibujito y entonces ahí puedo ver lo que tiene. No, una mirada clínica implica y abarca todo un espacio, el todo de la persona, no solo el por qué no está aprendiendo, se le está dificultando o tuvo un bloqueo. ¿Tá? Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo puede ser que una niña, escuela, primaria, se viene sacando 10, 10, 10, 10, 10, llega a 5º grado y de golpe, la nena empieza a bajar el rendimiento escolar, ¿no? Empieza a bajar el rendimiento escolar. Bien, ¿por qué baja el rendimiento escolar? Es la pregunta que todos nos empezamos a hacer. Las maestras y la escuela en general se alarman porque es una piba 10, 10, 10, 10, 10, de golpe baja totalmente el rendimiento escolar, empieza a tener hasta mal comportamiento, ¿no? Nuestra mirada clínica va a ser un trabajo más allá. A nosotros no nos importa si la piba se venía sacando 10, 10, 10, 10, 10.
A nosotros nos va a importar otra cosa, que nosotros entendemos que en eso que pasa en el medio, algo está pasando. Esa es nuestra mirada clínica. Empezamos a observar el comportamiento, empezamos a observar todo, cómo habla, ¿sí? Empezamos a hablar con ella y nos damos cuenta de cómo habla, y empezamos a ver que puede haber algo detrás de todo eso. Puede haber miles de cosas. Les voy a dar un ejemplo tranqui. Los padres se están separando y la piba, o sea, ya venían de pelea, 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 porque la separación nunca es de un día para el otro, y la piba venía como un poco arrastrando eso, no lo demostraba tanto, pero venía un poco más triste, por ahí se olvidaba hacer la tarea, cosas que no le pasaban antes, y que culmina en que la piba empieza a bajar el rendimiento. Pero, pónganle, desde el espacio escolar, lo que se mira es si dejó de tener 10. Nosotros no. Nosotros vamos a empezar a mirar desde más atrás, desde el principio de todo esto. Entonces nosotros le vamos a preguntar a la maestra, que ahora la tiene como alumna, ¿desde cuándo? Y mirá, ya a principio de año venía medio bajoneada, venía medio faltando, medio que viene, medio que se enferma seguido, ¿sí? Y antes no le pasaba. Bueno, esa es una mirada clínica. Nosotros abarcamos todo, todo. No solo nos importa el rendimiento escolar. Ahora, esto está implicado en que la persona está teniendo como un pequeño bloqueo en el aprendizaje y es por eso que intervenimos. Por supuesto que va a tener otros profesionales como psicóloga y bueno, otros profesionales que se requieran si es que se requiere. ¿Se entiende? Pero siempre nuestro trabajo desde ahí también va a ser con un psicólogo o una psicóloga, porque nuestro trabajo es interdisciplinario. ¿Está? Que es algo que no puse acá, si ustedes lo quieren poner acá en el redondito, pónganle un espacio 5, podría ser que nuestro trabajo es interdisciplinario y multidisciplinario, que no es lo mismo. ¿Está? Bien. Dice, voy a la segunda parte. Ya les digo, agreguen ese, el número 5, yo ahora no me di cuenta, pero ahora cuando corte con ustedes lo voy a agregar para que me quede completo ya el esquemita, que nuestro trabajo es interdisciplinario y multidisciplinario. Ahora voy a explicar interdisciplinario y multidisciplinario ya que lo nombré. La segunda parte dice, sostenido por un marco teórico en particular que nos proveerá herramientas conceptuales, lo que llamaremos caja de herramientas. El tema este de caja de herramientas viene de un concepto traído de otro espacio que lo toma la psicopedagogía y tantas otras clínicas, para decir que guardamos como en una caja de herramientas todo lo que aprendemos a lo largo de no solo nuestra carrera, sino por fuera de ella, tantas otras cosas. Como bien yo les decía hoy, siendo acompañante terapéutica, aprendí mucho de mi trabajo como psicopedagoga, o lo que va a ser mi trabajo como psicopedagoga, yo no soy psicopedagoga, lo que va a ser mi trabajo como psicopedagoga porque me da herramientas mi lugar de acompañante, ¿sí? También soy integradora, entonces como que me da un poco de herramientas. Si bien no es el mismo trabajo, tengo una mirada clínica sobre eso y puedo aportar con mi trabajo a esta carrera que estoy estudiando. Entonces, eso forma parte de mi caja de herramientas, ¿se entiende? Todo lo que yo aprenda por fuera, cualquier estudio que ustedes hagan, tipo, no sé, alguna especialización, algún cursito, todo eso les aporta. A ver, me están hablando. ¿Cuánto tiempo tenemos para dar el oral? Es mi primer final. Y, hola compa, no me figura el power, no sé si es así. Cari, ¿te figura ahora el power? ¿Te figura todas? Me haces asustar. En cuanto a Mel, che, Mel, ¿cuántos tenés? Mirá, no tenés mucho, así que yo diría desplegar. Desplegar desde lo más fácil posible. Yo ahora se los estoy explicando en mucho más tiempo para que ustedes entiendan lo que está escrito acá y lo puedan explicar. Pero no tienen mucho para dar un oral. Lo que sí les digo es, tengan paciencia. ¿No, ¿No ves el power? Los demás ven el power. No me digan que estoy hablando sola. O sea, no estaré hablando sola, pero por lo menos que alguien vea el power. Yo sí. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno, entonces tal vez. Che, cuando se nos corte volvamos a entrar. Va a entrar más rápido esta vez, se los prometo. Ya una vez que engancha Zoom, engancha para siempre. Eh, no tienen mucho tiempo, Mel.
Pero las profes, si ven que está bien armadito y ustedes lo van llevando al final, ahora igual al final de mi clase yo siempre les explico este tema del tiempo, de cómo hacerlo para hablar y todo eso. Ahora les explico. Vamos a adentrarnos y terminar en esto, a ver cuánto me queda. 10 minutos, está bien, voy a llegar. Bien, ya les digo, cuando se corte volvemos a entrar, pero voy a tratar de llegar en el tema. Sostenido por un marco teórico particular, esto de la caja de herramientas, como bien les decía, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos por fuera. Les decía, algo que me faltó agregar, que nuestro trabajo es multidisciplinar y transdisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros trabajamos con otros espacios, siempre trabajamos con otros espacios, ¿tá? Vamos a trabajar con muchos espacios dentro de la salud. Uno puede ser, tal vez a veces es como uno de los espacios como, si trabajamos en clínica, uno de los espacios como más importantes son los psicólogos o, por ejemplo, podría ser los, ay, no me sale el nombre, los psicólogos o las psicólogas, que le dicen al paciente, ¿no? Y a veces, o sea, nadie nos va a venir a nosotros a tocar la puerta, no sé si esto se lo dijeron supongo que sí, cuando ustedes cursaban, pero la realidad es que en nuestro trabajo nadie nos viene a golpear la puerta y dice, hola, soy la mamá de fulanita y la traigo, no es como la psicología, ¿se entiende? No es que en la psicología es diferente, porque uno va a golpear la puerta, mirá, creo que nada, necesito un psicólogo o una psicóloga y se evalúa, ¿sí? O la psiquiatría, no me salía eso. El psiquiatra es generalmente el que dice, che, bueno, la persona que despliega y dice, bueno, tiene que ir a una psicopedagoga, ¿está? Pero es muy raro que una persona venga, nos golpee la puerta, nos diga, yo tengo que venir a la psicopedagoga o al psicopedagogo. Es muy raro. O que traigan un niño o una niña porque creen que tienen que traerlo al psicopedagogo o psicopedagoga. Eso lo va a detectar la escuela y los va a derivar. Los va a detectar el mismísimo equipo de orientación dentro de la escuela y los va a derivar. Pero no va a pasar que nadie nos va a golpear la puerta a nosotros. Por eso nuestro trabajo es multidisciplinar y transdisciplinar. Siempre vamos a trabajar con otras disciplinas, ¿sí? A las que vamos a tener que responder por ahí, que ya tienen una idea de trabajo, o sea, o que ya vienen laburando y nosotros nos tenemos que acoplar a ese laburo, o que nosotros también podemos derivar, por ejemplo, si dentro del consultorio nosotros vemos que una persona, la verdad que no aprende porque tiene un problema auditivo, y ahí tenemos que derivar, ¿está? Pero nuestro trabajo, la verdad que requiere de un montón de otros profesionales, sinceramente. Es muy difícil que nosotros trabajemos solos, no va a pasar. Siempre nuestro trabajo va a estar enganchado con otros profesionales. Por eso es multidisciplinar y transdisciplinar, porque no solo abarca diferentes puntos desde la mirada disciplinaria de los distintos ámbitos de la salud, sino que además vamos a trabajar con otros profesionales de otros ámbitos, tanto de la salud como de la educación, porque vamos a trabajar con maestros también, y maestros, y directivos de todos los estilos, y un montón de cosas que ni se dan una idea, y que a muchos no los quiero asustar, pero ustedes no se dan una idea de todo el trabajo que es con toda la cantidad de gente que trabajamos. Y hacemos muchos informes, muchos. No solo informes, sino que hay que entregarle a 800.000 personas informes. Así que nuestro trabajo es así, ¿tá? O por lo menos va a ser así a futuro. Yo siempre me gusta ya sentirme psicopedagoga. Yo desde que empecé me sentía psicopedagoga, pero no es así. Bien, a ver, paren. Posicionamiento clínico, sí. Voy a hablar de esto, me quedan 6 minutos y corto. Así no se me corta lo que voy hablando, ¿sí? Bien. El posicionamiento clínico, esto viene de la otra, ¿está? El posicionamiento clínico va a tener dos miradas. Esto lo dice en los módulos, ¿eh? Yo no estoy inventando nada. El posicionamiento clínico va a tener dos miradas. Una es la creación de sentido y el otro es la producción de subjetividad. En la creación de sentido dice modificar y crear nuevos sentidos, visibilizar no solo con el paciente, sino con la escuela. Y en la producción de subjetividad dice que trabajamos con niños y niñas que están construyendo su subjetividad. Ustedes eso ya lo saben, parece obvio, pero no. Esperen que mientras tanto
yo también en mis notas me voy acomodando. ¿Qué es la construcción de subjetividad? Muchos dirán, re fácil la construcción de subjetividad, estoy segura de que sí. Pero dice, se construye desde que nacemos a partir de un otro, que es el padre o la madre. No significa del mundo, el otro le pone significado, cómo le hablo, cómo lo miro. A ver, para ser más prácticos y más prácticas de esta explicación. ¿Qué es construir la subjetividad? Otro, que es mi padre o mi madre, a veces y lo más probable, y desde la mirada psicoanalítica, desde su madre, ¿sí? Que es el gran otro, no me quiero meter mucho en eso, pero desde la mirada psicoanalítica es así, es otro el que me dice cómo, o sea, yo entro en el lenguaje a partir de un otro, es el otro el que me enseña, ¿sí? ¿Qué tengo que decir? Yo cuando soy bebé no sé decir un pomo, tipo digo, lloro nada más para mis cosas, ¿sí? Para lo que sea, porque tengo hambre, porque está, es un otro el que le da significado a ese llanto. Tendrá hambre, no sé, se hizo caca, no quiere estar en la cunita, vieron un montón de cosas que uno le termina diciendo, ay, sí, bebito, bebé, ¿no? Y el bebé hace, sí, sí, o llora, sí, llora porque tiene hambre, o porque le duele la panza si no tiene hambre, le di de comer y sigue llorando, le duele la panza, le duele la cabeza, le duele, no puede expresarse que no sea de otra manera que al demostrar ese displacer, tipo llorar, ¿está? Entonces, cuando hablamos de construir la subjetividad, estamos hablando de ese, de un otro que le da significado al mundo y que nos introduce en el lenguaje. Y acá es algo importante donde dice, el sujeto es pensado, esto ténganlo en cuenta, como único, histórico y singular. Cuando hablo de único es que es él mismo, histórico, que tiene un desarrollo, y singular cuando se habla de la especificidad de él mismo. Ahora lo voy a explicar. Dice que nosotros, o sea, desde la clínica o desde este posicionamiento clínico, entendemos a la subjetividad como el conjunto de valores, creencias y mitos que van configurando una forma de ver al mundo. ¿Qué tiene que ver con estos valores, creencias y mitos? Cuando hablamos de mitos, por supuesto que hablamos de mitos dentro de nuestras vivencias, de nuestra familia, de nuestra cultura, ¿está? Es lo mismo que casi les dije antes, esto del conjunto de valores, creencias y mitos tiene que ver con quién me formó, dónde me formé, el país donde vivo, la lengua que hablo, ¿sí? Eso me transforma en singular, que es lo que hablaba yo arriba. Único, histórico y singular tiene que ver con esto, me transforma en singular. Yo soy mi propio yo porque tengo una mirada sobre esto. No haber otra persona igual a mí, ¿sí? Es también la capacidad que tenemos los sujetos de pensarnos a nosotros mismos, que se llama autoteorizarse. A ver, muchos hablamos de la subjetividad y decimos cada persona es única. Cuando nosotros decimos cada persona es única es porque tiene una subjetividad. Esta subjetividad se basa en estas tres cosas: ser único, histórico y singular. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una formación que es yo misma. O sea, es muy difícil que alguien sea igual a mí, porque no ha pasado ni las mismas vivencias, y aunque, por ejemplo, mis hermanos y yo vivamos en la misma casa, no hemos nacido en la misma época, no somos iguales entre nosotros, porque hemos sido criados diferentes, porque nuestros padres también han sido diferentes con cada uno, ¿está? Y porque eso nos ha hecho diferentes, o sea, dentro de el ser hermanos, por más que estemos en la misma familia, o porque vemos las cosas distintas, porque tenemos distintos amigos, o porque vamos a distintas aulas, o porque nos juntamos con diferentes personas, eso nos hace únicos y singulares, ¿está? Somos irrepetibles, todos, cada uno de nosotros. Por eso la mirada subjetiva es única. Cada uno va a ver las cosas desde su mirada, a algunos se les va a hacer más fácil, a otros más difícil, lo que sea. Creación de sentido dice modificar y crear nuevos sentidos, visibilizar no solo con el paciente, sino con la escuela. Voy a la primera parte, modificar y crear nuevos sentidos. Comparto para que sigamos acá. Bueno, les decía esto.
que modificar y crear nuevos sentidos nos habla de darle como una mirada que le está sucediendo por ahí al paciente, ¿sí? O a la paciente, que no tiene que ver con un trabajo analítico, o sea, que no somos psicólogos, pero tratar de destrabar, digamos, lo que le está pasando al paciente y visibilizar, no solo con el paciente, sino con la escuela. El hecho de también esto que yo les decía, a veces la escuela lo que pasa es que se centra mucho en está teniendo un problema de aprendizaje, una persona que nunca tuvo un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la escuela se va a fijar en eso únicamente, ¿no? Y la verdad que no es nuestra mirada conceptual en cuanto a eso. Esos son como los posicionamientos. Bien, ya la siguiente. ¿Qué es la clínica? Dice. Es un espacio físico, como bien les dije. Espacio físico es como una oficina, tipo un lugar que muchos llamamos el consultorio, ¿sí? Donde hay cosas y donde nosotros estamos ahí, ¿no? Del otro lado del escritorio. A veces no, generalmente no, estamos ahí en el piso jugando y demás. Es un modo de observar, como yo les decía anteriormente, que tiene que ver con todo lo que hablamos, ya todo el espacio. Evaluar. Evaluar quiere decir que yo, al tener una mirada clínica, ¿sí? Que es el modo de observar, al tener una mirada clínica, yo ya evalúo desde ese lado y desde el lado que me toca, que es ser psicopedagoga. Y un recorte, ¿sí? El recorte es en cuanto a mi trabajo, ahí. ¿Se entiende? Para yo poder ayudar bien a una persona, tengo que saber cuál es el límite de mi trabajo. ¿Qué es lo que no puedo hacer o qué es lo que no me corresponde? Porque muchas veces nosotros decimos, yo por ejemplo, cuando estoy en el lugar de AT, no puedo, si bien la tengo porque, bueno, porque estudio esta carrera, yo no puedo ponerme en el lugar de AT o qué sé yo también soy profe, pónganle, y yo no puedo ser profe de mis acompañados o acompañadas, ni puedo ser profe así esté haciendo una integración. La maestra es la que está enfrente. Yo en mi lugar de acompañante soy acompañante o si soy integradora de la persona, del sujeto dentro del aula. Pero, y yo me voy a centrar en eso, pero no soy quien le va a ayudar con la tarea, porque no soy ni una maestra particular, ni la maestra. ¿Tá? Ese trabajo de la maestra. Bueno, dentro de la clínica, dentro de la psicopedagogía, dentro de cualquier ámbito en el que ustedes trabajen, ese recorte también influye. Más allá de que nosotros tengamos una mirada o una observación desde un punto de vista, porque obviamente estamos aprendiendo eso, ¿no? ¿Entendés? A ver qué me dicen acá. Más allá de eso, sí lo vamos a ver. Pero nosotros tenemos que hacer un recorte en cuanto a eso. Bueno, nuestro recorte de la clínica psicopedagógica es eh, mirar con esa mirada, o sea, nuestro modo de observar y de evaluar tiene que darnos el punto para decir, como yo les decía antes, no es solamente el hecho de, bueno, le va mal en la escuela. Bueno, nuestro recorte va a ser desde antes, desde cuál es el problema en sí, y vamos a profundizar en eso. Porque nosotros no le vamos a hacer la tarea a ese estudiante, no vamos a decir, como una maestra particular, ah, le está yendo mal en matemáticas, bueno, lo vamos a ayudar en las matemáticas y que después se vaya a casa. Eso no quiere decir que nosotros no miremos los cuadernos, no estemos viendo qué pasa, no es lo mismo ver una dificultad, qué sé yo, eh, en el aprendizaje de tal materia en particular, que en general esté bajando lo que la persona aprende, ¿se entiende? Nada, eso es el recorte, digamos, que tenemos que hacer. A ver, puse todo, sí, la tarea clínica, no me acordaba si le había puesto esto de la tarea clínica. La tarea clínica. La tarea clínica se basa en la escucha, el modo de intervención, las estrategias que podemos utilizar. Y ahí es donde nos vamos a desplegar en la tarea en general. En la escucha dice, develar el verdadero motivo de consulta. ¿Por qué ustedes dirán que esto es un punto? Porque
las personas a veces vienen con, o no saben bien qué hacemos. Y además, por ejemplo, nos traen grandes informes de un montón. O sea, los únicos que por ahí tienen, como que vamos a encontrar igual también, familias que ya como que las llevan de taquito, ¿no? Y que nos explican todo y que saben lo que nosotros hacemos porque ya tuvieron otra psicopedagoga, porque ya hace mucho que vienen trabajando con especialistas y saben cómo es la cosa. Pero no pasa en su generalidad. En su generalidad, la persona no sabe bien por qué viene a la psicopedagoga, al psicopedagogo y nos trae un pibe, o viene la persona mayor y un acompañante a decirnos, sí, viene porque, y no sabe por qué viene. ¿Se entiende? Entonces, nuestro trabajo va a ser develar ese verdadero motivo de consulta. ¿Se entiende? ¿Dónde se mira un poco más eso? En la entrevista de admisión. En la entrevista de admisión vamos a develar ahí un poquito cuál es el motivo. Escuchar los silencios y las contradicciones. Ahí va una I, no va una coma, ¿está? Escuchar los silencios y las contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien no está diciendo también. ¿Sí? Cuando una persona se está contradiciendo a sí misma, si por ejemplo, esto pasa incluso con los padres, ¿eh? No hace falta siquiera que yo tenga a una persona. A ver, miren, algo que yo también hago es mucho hablar de que tenemos niños, niñas dentro de de las clínicas, y no es así. O sea, nosotros también trabajamos con adultos, y a veces pasa que los adultos como que tienen como cierta contradicción de por qué están ahí. Primero, porque no quieren tener una especialista, ¿no? ¿Por qué tengo que estar acá, no? Como que uno medio se siente un poco frustrado, ¿no? Estoy acá porque alguien me tiene que ayudar, ¿no? No entienden como el verdadero motivo, ¿no? Y más si nunca hicieron como algo, como en terapia, más de los tiempos pasados. Ya en nuestro tiempo es como re común. Tipo, nosotros vamos a las terapias porque sí, ya. Tipo, por nada. Onda, vengo por las dudas de que tenga algo. Entonces es como, ¿no? Ya vengo por las dudas. Pero en tiempos pasados, tipo, esto no era muy normal. De hecho, por ejemplo, si yo le dijera a mi mamá, ¿por qué no te vas a hacer por una psicóloga? Sería como, la estoy tratando de loca, ¿se entiende? Y para nosotros es re común. Tipo, un psicólogo sería como re común ir. Bueno, imagínense un psicopedagogo que nadie sabe qué hace. O sea, entonces es como, no que era la psicóloga de los niños. ¿Por qué tiene que mi hijo ir a una psicóloga de niños? No, señora, no hago ese trabajo. ¿Se entiende? Entonces, a veces lo que va a pasar es que la familia la misma persona, el mismo paciente o la misma paciente que nosotros tengamos, nos esconde ciertas cosas. Primero que el trabajo multidisciplinar y el trabajo interdisciplinar va a ser clave en eso. Y segundo, lo que nosotros observamos en nuestra clínica. Si nosotros tenemos una persona que se contradice a sí misma, hay algo que me está señalando ahí, ¿no? Algo que me está mostrando. Y si la persona viene y me cuenta la mitad, yo también me voy a dar cuenta de eso, aunque la persona crea que no, que me está escondiendo cosas. En las contradicciones lo que va a pasar, para que ustedes tengan una idea, es que la persona va a pensar que yo no me doy cuenta de que, por ejemplo, en un tiempo me dijo una cosa, es que después me dice otra. Va a pensar que yo no me doy cuenta de eso. Y va a pensar también que si se calla yo no me doy cuenta de eso. ¿Se entiende? Lo que pasa mucho a veces con los padres y las madres cuando vienen a hacer la entrevista de admisión, no nos cuentan todo. Y a veces en ese todo, tipo, omiten un montón de cosas que son importantes para nosotros. Pero nosotros se lo vamos a sacar a los niños generalmente cuando los traen, o a los adolescentes mucho más todavía. ¿Se entiende? Porque eso no se puede ocultar. Entonces nosotros vamos a tener ahí un trabajo. Ahí vamos a poder develar el verdadero motivo de consulta. Pero todo esto se va a llevar si nosotros logramos tener una buena escucha. Una escucha activa se llama generalmente. Esta escucha activa quiere decir que yo me siento y escucho realmente a la otra persona lo que me está diciendo. Le presto atención a cada una de las cosas que me está diciendo. Nada, después si quieren tomar, esto ya es personal.
a veces se nos dice que podemos tomar nota cuando la persona se va, tipo de lo que hemos trabajado, como para nosotros, ¿sí? Y por ahí no. Si no lo quieren hacer, si lo recuerdan, qué sé yo, no. Yo no trabajo mucho con notas y sin embargo recuerdo como lo que más importante, ¿sí? Y después, la comprensión. La comprensión en cuanto al otro que tengo adelante. ¿Saben qué? Les voy a dar les voy a decir algo que aprendí con el tiempo en cuanto a la comprensión, porque al principio yo no entendía mucho. La comprensión pasa por un espacio de no precipitarnos a sacar conclusiones. Es algo que hacemos generalmente muchos profesionales, que es sacar conclusiones. Sacar conclusiones quiere decir, uno, que nosotros ni bien viene y tenemos una entrevista de admisión, decimos, seguro el nene o la nena tiene este problema por esto que pasa, bla, 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 por esto engancho cosas sin haber escuchado todavía. Y otro es la comprensión, que cuando el otro me está hablando, yo ya estoy sacando conclusiones. Esto capaz que tiene que ver con, y por ahí no. Y entonces vuelvo a los silencios. Bien, no me quiero extender mucho en eso. Podría estar horas hablando de eso. No voy a volver a eso. Modo de intervención. Modo de intervención dice, el niño es hoy por lo que venía de antes, es histórico, ya lo hablamos, histórico, único y singular. Es histórico, ¿qué quiere decir esto? El niño es hoy lo que venía de antes, ya lo hablamos, la construcción de la subjetividad, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de dónde se crió, quién, cómo, cuándo, por qué, todo eso. Es multidimensional porque lo pensamos de las 4 dimensiones. Punto. Las 4 dimensiones que ahora las vamos a tocar. Las hipótesis, preguntas, vienen de la entrevista de admisión. ¿Para quiénes son las hipótesis? Para mí. Yo saco una hipótesis. ¿Qué es lo que le estaba diciendo antes? Nosotros nos solemos precipitar a enganchar cosas. Pero en la entrevista de admisión no siempre los padres nos cuentan todo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer como un recorte, una escucha activa y empezar a hablar también con él o la paciente. ¿Está? O el familiar, si es un adulto, a veces el familiar no nos cuenta todo. ¿Se entiende? Entonces, es ahí donde... Entonces, las hipótesis son los posibles. Son el, podría llegar a ser que esto pase por X cosas. Podría llegar a ser que tal cosa pase por X cosas. ¿Está? Bien. Estrategias que podemos utilizar, juegos, dibujos, escritos o relatos. Interesantísimo. Hace muy poco escuché a una profesional contar una experiencia de 8 sesiones de un niño que venía a su consultorio y la forma de trabajo era, el niño tenía 5 años. Su forma de trabajo fue, se los tiro para que les quede para ustedes, si lo quieren usar de ejemplo, está muy bueno. El niño venía y le relataba un cuento a la profesional. Se dio por ahí. Tipo, la profesional escribía el cuento, porque el niño no sabía escribir, escribía el cuento que el niño le estaba contando. En ese cuento, el niño por ahí dibujaba sobre ese cuento, y a veces no, a veces lo tenía que dibujar la misma profesional. Entonces la profesional dibujaba, pónganle, o a veces el niño dibujaba, y le contaba el cuento al niño, y iba anotando ese cuento. Ese cuento tenía que ver con una realidad. Después de 8 sesiones, el pibe le dijo, el cuento terminó. Y el cuento terminó quería decir que como que él ya estaba bien, ¿sí? A lo largo del tiempo, y lo que se dio cuenta la profesional es que revisando esas 8 páginas de ese cuento, era real que el pibe había transformado todo eso en el tiempo. ¿Los escritos o relatos sirven? Sí. Este ejemplo lo demuestra y ha sido un muy buen ejemplo que he escuchado a esta profesional. Y juegos y dibujos, ya saben, juego es clásico, y dibujos, sí, podría llegar a ser, es válido, digamos. Se expresan los niños, las niñas y la gente mayor por los dibujos. Generalmente vieron que hay mucha gente mayor que dice, a mí dibujar me trae paz, ¿no? Bueno, tomemos por ese lado. Acá
nada, salté de una cosa a la otra. Esto, voy a volver para atrás a decirle esto. Esto de las 4 dimensiones lo voy a retomar todo igual de acá. Esta filmina debería estar un poquito más adelante, pero bueno, está acá. Bien, dije antes que nos basábamos en el paradigma de la complejidad, y este paradigma está centrado en un sujeto concreto y real, y el rol de psicopedagogo de la psicopedagoga es el abordaje terapéutico, la prevención, todos los tildes le falta, diagnóstico de los aprendizajes. Eso es lo que nos va a tirar como idea el paradigma de la complejidad y por qué nosotros estamos parados o paradas en ese paradigma, ¿sí? Bueno, nada, igual esto queda grabado, después si quieren lo copio. Bueno, se me acabó la filmina. Voy a volver entonces a esto, porque entonces se los voy a relatar, dado que no lo escribí. Decía esto que es multidimensional porque pasamos por las 4 dimensiones. Súper importante esto de las multidimensiones, ¿sí? Y de las 4 dimensiones. Había una persona que, no me acuerdo quién fue, Meli, me parece que fuiste vos, que me preguntaste si lo podías hacer desde las dimensiones, la mirada. Sí, sí, porque es muy clave. En vez de hacer todo lo que yo hice, ponerle en la filmina, podés empezarlo directamente desde las dimensiones y empezar a hablar desde ahí. Pero siempre vamos a hablar desde lo que antes sí tienen que tener en cuenta, empiecen desde donde le empiece, es explicar que estudia la psicopedagogía, que fue lo de la primer filmina, estudiar, que es nuestro objeto de estudiar. Contar con nuestro objeto de estudio es el sujeto en situación de aprendizaje, y bueno, desde ahí le pueden poner que es multidimensional porque lo pensamos de las 4 dimensiones y empezar a hablar de las dimensiones y listo, te metes en eso. ¿Hay algún problema? No, lo empezás desde ahí. Igual en algún momento te van a hacer ir a clínica, en algún punto, porque nada, clínica abarca todo. Te van a hacer volver a clínica. De hecho, las dimensiones vienen desde clínica, pero nada, sí se puede empezar desde ahí. No hay ningún problema. Que estamos parados en el paradigma de la complejidad, puedes poner, y después que el sujeto es multidimensional. Mira, hasta te pega. A ver lo que puse acá. Está centrado en un sujeto concreto y real, bla, bla, bla. Bueno, de ahí puedes decir que eh, es multidimensional, o sea, el niño, el sujeto es multidimensional. ¿Por qué puse acá el niño? Bueno, no importa. Niño o niña, pongan ahí, no sé, ahora lo estoy pensando. Es multidimensional porque lo pensamos desde las 4 dimensiones. Y ahí empezás a hablar. 4 dimensiones, yo lo voy a decir tipo muy básico como para esta clase. A ver qué hora es, no me quiero quedar hasta... Son 8:30, bien. Las 4 dimensiones. Las 4 dimensiones, dice, nos ordenan para llegar a los observables y arribar al diagnóstico. No tienen jerarquía y van siempre juntas, ¿sí? O sea, ninguna es más importante que la otra, ¿está? Y van siempre juntas. Cuando habla de esto de los observables, ¿sí? Y de las inferencias, no sé si recuerdan eso, que es muy importante, yo lo tenía por acá, pero bueno, todavía no se lo di. Observables, inferencias y configuraciones. Bueno, nada, nos habla de algo que todavía no les di, pero que es importante en cuanto a este nivel o los 4 niveles de las dimensiones. Tenemos los DBA, que son los dispositivos básicos de aprendizaje. Tenemos los ANE, que son la actividad neuronal epigenética. Tenemos las funciones cerebrales superiores y el psiquismo significante. No, lo que voy a hacer es esto. El otro día aprendí a usar esto y ahora lo uso para todo. Esto. Tenemos entonces los DBA, tenemos ANE, tenemos funciones cerebrales superiores y psiquismo significante. Los DBA, que son los dispositivos básicos de aprendizaje,
son los procesos determinados por el genoma y desarrollo de conductas reflejas. No hay mucho para decir. Dice procesos determinados por el genoma y desarrollo de conductas reflejas. Actividad neuronal epigenética. Esto sí se los voy a explicar, la actividad neuronal epigenética. Se despliegan redes neuronales formadas a partir de interacciones del sistema nervioso central con el medio ambiente. Sistema nervioso central con el medio ambiente. Ahora les voy a explicar de dónde viene. Comprende la construcción de noxias y praxias. Esto a veces se ha hecho dificultoso de entender, por eso se lo voy a explicar. Noxias. Información que viene de los sentidos. Y las praxias, movimientos de acciones. Ambos siempre van juntos. Lo voy a explicar con un ejemplo, para que no se pierdan entre palabras. Esto tiene que ver con, por ejemplo, atarse los cordones. Atarse los cordones. Tiene que ver con las noxias y las praxias. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, para atarse los cordones, yo tengo que usar las manos, ¿sí? Tengo que usar las manos. Y tengo que haber aprendido a hacer el moñito, ¿sí? Para poder atarme los cordones. Entonces, esto va a hacer que ambos trabajen en conjuntos. No puede una cosa trabajar sin la otra. ¿Se entiende? El ejemplo de atarse los cordones es el mejor ejemplo para explicar noxias y praxias. Porque es un ejemplo que va en conjunto en su totalidad. No puedo, puedo decir cosas como, por ejemplo, el trabajo en arcilla, o sea, también tiene que ver con eso. Pero vieron que es más fácil aprender a atarse los cordones que trabajar en arcilla, qué sé yo no trabajo en arcilla, pero, o sea, me doy una idea de que puede llegar a ser un ejemplo, sí, ¿se entiende? Pero un ejemplo en la clínica, ¿cuántas personas pueden trabajar la arcilla? No sé, pero atarse los cordones, y bastante, mucho más, lo más probable que el tema de la arcilla, ¿se entiende? Entonces, me parece que es un buen ejemplo para explicar las noxias y las praxias. Vuelvo, las noxias es aquella información que viene en los sentidos, en el caso de atarme los cordones tiene que ver con el tacto, y las praxias, los movimientos y acciones. O sea, yo lo tuve que aprender. Ahí interfiere el sistema nervioso central porque tiene que ver con mi cerebro. Por supuesto que yo tuve que aprender a hacer eso. ¿Se entiende? Así que ahí estoy como activando el cerebro para recordar cómo se atan los cordones con el moñito y toda la cosa. Funciones cerebrales superiores, sistema de sistema, lenguaje, memoria, cognición. Se le llama sistema de sistemas. O sea, el que abarca todas las otras cosas que hace la persona. ¿Sí? Psiquismo significante significa el mundo, dar sentido a lo que lo rodea, o sea, la subjetividad. ¿Explico de nuevo? Igual queda grabado, lo pueden volver a copiar. Todo lo que dije lo pueden copiar después. Yo diría igual que lo lean, porque lo más probable es que la explicación sea, no sé, lo mío sirve como explicación, y cuando ustedes lo leen, por ahí se enredan un poco, pero si tienen una explicación de cómo sería, es como más fácil, pienso. Esto les va a servir para toda la carrera, las dimensiones, así que apréndanselas porque a lo largo de toda la carrera van a tener que poner las dimensiones, menos en la parte de psicoanalítica, toda la demás lo van a tener que utilizar y se lo van a volver a decir y se lo van a volver a preguntar. Así que es un buen momento para aprenderlas. En cuanto al aprendizaje, hablamos de que nosotros trabajamos con sujetos en situación de aprendizaje. Entonces yo lo que hice fue tratar de sacar una definición de aprendizaje, porque si no, no tendría ningún sentido lo que estamos hablando. Yo puse capacidad de realizar una tarea de cualquier nivel, esto lo saqué de los módulos, por supuesto, ¿no? Capacidad de realizar una tarea de cualquier nivel y complejidad bajo el efecto de una interacción con el entorno. Capacidad de realizar una tarea en cualquier nivel y complejidad bajo el efecto de una interacción con el entorno. ¿A dónde me está llevando? A las dimensiones. Recuerden que, por ejemplo, el ANE trabaja con el medio y lo que yo ya aprendí. Así que esto me lleva a las dimensiones, tiene que ver con las dimensiones, incluso yo lo pondría como enganchado a las dimensiones.
Abarca multiplicidad de dimensiones, ahí lo nombro, y presupone tanto las respuestas fisiológicas preformadas, los procesos de epigénesis, y así las configuraciones psíquicas que se constituyen desde el mismo momento del nacimiento. Esto es una definición que dio Lucio Cerdá sobre el aprendizaje. Así que yo les diría que lo tomen y lo abracen, porque para las profes es como la gloria de la gloria que ustedes puedan decir algo referido a lo que dice Lucio en cuanto a eso. Pero voy a explicarles esta parte. Abarca multiplicidad de dimensiones, lo que hablamos antes, de que las dimensiones van todas juntas, ¿sí? No tienen jerarquías, y presupone tanto las respuestas fisiológicas preformadas, tiene que ver con esto que hablábamos antes de las conductas reflejas, ¿sí? Los procesos de epigénesis neuronal, la epigénesis, no sé si lo recuerdan, pero yo se los voy a decir, tiene que ver con el contacto con el medio. O sea, cuando el adentro y el afuera como que hacen contacto, ¿sí? Eso es como una epigénesis. ¿Lo expliqué mal? Seguro. O sea, no mal que esté mal lo que estoy diciendo, es eso. Es el contacto con el afuera y el adentro. Por ejemplo, cuando decimos se me pone la piel de gallina, ¿sí? Así como las configuraciones psíquicas que se constituyen desde el mismo momento del nacimiento. Las configuraciones psíquicas tiene que ver con lo que hablaba Piaget, ¿sí? En cuanto al desarrollo. Todo esto se lo explico porque si ustedes quieren ir sacando flechitas y después buscarlo en el módulo, les puede servir. Bien, les había hablado antes de observables, inferencias y configuraciones. En cuanto a esto, también es importante, dentro de lo que van viendo, yo lo engancharía con las dimensiones, o lo engancharía, claro, no, pero no acá lo constante, lo engancharía con las dimensiones, ¿está? Voy a sacar esto, voy a sacar la pizarra. Lo engancharía con las dimensiones porque, nada, les iba a decir que lo enganche con otra cosa, pero tipo todavía no lo di a lo otro entonces. Lo observable no es el dato es la entrevista de admisión. Ahí está. No puedo enganchar con la entrevista de admisión. Y con las dimensiones. Engánchelo desde donde ustedes quieran. De ahí, del dato, o sea, de la entrevista de admisión, nosotros es donde sacamos lo que yo dije antes, que ya lo expliqué, y que no lo voy a volver a explicar, que es el motivo por el cual están ahí, o sea, el motivo de la consulta. Hay 3 momentos de reflexión, dice. El tiempo de la materia prima, los observables y los observables que van variando junto con nuestro conocimiento. El tiempo de la materia prima nos habla de que el niño o la niña y el modo que presenta cuando lee, escribe o hace, qué sé yo, las matemáticas o lengua. Se incluye toda la producción del niño o niña, lectura, escritura y matemáticas. Los observables también vienen de la familia y de la escuela. Ejemplo, los problemas en la lectura que el niño o niña nos muestra. El lugar que los padres dan a esa lectura. Bueno, ahora sí, cuando se corta es la última. Voy a llegar igual a dar lo que quiero dar y hablarles de lo que quiero hablar. La representación que la escuela tiene del proceso de aprendizaje de la lectura que este chico viene realizando desde el comienzo de su escolaridad. Como bien les dije, nosotros también tenemos que tener una mirada clínica en cuanto a eso, igual de los observables. Observemos todo en cuanto a eso, ¿sí? Los observables van variando junto con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia clínica y con nuestras conceptualizaciones. ¿Qué nos quiere decir en este último lo que ya les dije antes? Cuanto más experiencia nosotros tenemos en ver cosas, más empezamos a mirar con la mirada clínica, ¿sí? Como bien yo les decía, a veces trabajar en el ámbito, no siendo por ahí psicopedagogos, porque hasta que no tenemos el título no lo somos, pero trabajar en el ámbito, a veces, incluso si somos maestros o maestras, aunque no seamos psicopedagogos o psicopedagogas, podemos tener una mirada clínica, no vamos a ejercerlo, pero nada, hablar con otros profesionales también nos agudiza esa mirada y qué sé yo, nada, llegar a la clínica con cierta experiencia es otra cosa. Las inferencias tienen que ver con 3 puntos. Interpretación de mi lectura en relacionar las dificultades, el de interpretar y los observables que surgen y van relacionando hasta llegar el momento que no se puede relacionar más, cortar y armar las configuraciones. Ahora voy a las configuraciones y les voy a explicar esto. Los observables surgen y van relacionando hasta llegar el momento que no se puede relacionar más.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos sacar conjeturas anticipadamente, pero va a llegar un momento en el que ya no va a haber tantos observables y ya cuando podemos empezar a unir ciertos observables dentro de la clínica, ya está, como que podemos dar como una hipótesis más contundente, ¿no? Una cosa es la hipótesis inicial, que nosotros, como bien les dije, no podemos sacar conclusiones al inicio de todo, incluso hasta cuando terminamos a veces el trabajo, puede que incluso después, qué sé yo, caemos después de un mes y decimos, esto tenía que ver con tal cosa, bueno, nada, la experiencia clínica después nos va a dar ciertas herramientas que, bueno, nos va a ir ayudando. Pero no sacar las conclusiones rápido dice que va a llegar un momento en el que todo se va a unir para darnos como el trabajo en sí. Además de esto, dice cortar y armar las configuraciones, que ahora voy a las configuraciones. Las configuraciones son las relaciones, los sistemas de relaciones, el punto de llegada y punto de partida, la llegada para el diagnóstico y el punto de partida para iniciar el tratamiento. Las configuraciones tienen que ver con lo concreto y lo real, para que ustedes lo tengan en cuenta. Las relaciones que yo puedo hacer, o sea, todas las relaciones que vienen relacionadas unas con otras, el sistema de relaciones, ¿sí? Porque como bien les dije, hay que relacionar todo, desde la familia, desde la escuela, ¿no? Todo. Punto de llegada y punto de partida, que tiene que ver con desde qué base partí. Puedo empezar con mi hijo, mi hija viene, no sé, teniendo una baja en el aprendizaje o nunca aprendió algo, a de golpe, no, que no era eso y que salió súper adelante y nada, y incluso hizo más de eso. Llegada para el diagnóstico, bueno, eso tiene que ver con el diagnóstico en sí, ¿sí? Y el punto de partida para iniciar el tratamiento, bueno, el punto de partida es, nada, con qué llegó al ámbito de la clínica, por qué llegó con eso, ¿no? Así que nada, para que lo tengan en cuenta, eso tiene que ver con las configuraciones. Igual si los quieren copiar, tipo, ahora cuando lo suba grabado, lo ponen. ¿Qué les iba a decir? Me voy a tomar estos minutos para decirle esto. Esta es mi mirada, me faltan un montón de cosas, banda, ¿sí? Pero yo quería más o menos orientarlos y orientarlas para que ustedes puedan armar el final o por dónde ir. Mucha gente me dice, pero no sé por dónde empezar. Bueno, nada, empiecen por acá, ¿sí? Y recorten, no quieran hacer todo, no van a llegar a todo. Entonces, nada, ojalá lleguen a todo y sería genial. Pero lo más probable es que no se acuerden todo y se pongan más nerviosos, más nerviosas, porque somos todas chicas, así que se pongan más nerviosas de lo que tienen que estar. Así que yo le diría que tengan un punto. A ver, las profes son, o sea, como que no van a dejarlo hablar, las van a dejar hablar. O sea, si ven que van bien encaminadas, ni siquiera le van a hacer preguntas. ¿Se entiende? Pero si ven que ustedes se acuerdan todo de memoria y no pueden explicar, ahí sí como que se dan cuenta como que estudian de memoria. Eso mucho no les va a copar. ¿Se entiende? Ustedes tienen que entender lo que están leyendo, entonces se les va a hacer mucho más fácil. Y hacer lo que yo hice, que lo hice a propósito, ese power, hacer así como cuadritos, les va a facilitar mucho. Y cuando ustedes lean, saquen como lo más importante, hagan tilde de eso y explíquenlo, como yo hice hoy. Yo acá tengo todo en tilde, o sea, no es que me acuerdo exactamente lo que dice el módulo. Tengo todo en tilde, lo más importante que decía el módulo, y de ahí, una vez que yo tengo el tilde y lo puedo leer, puedo saber a qué iba con tal o X cosa. ¿Se entiende? Nada, es una manera que yo les digo, una porque por supuesto que nadie recuerda todo de memoria, menos un módulo completo. Y otra que las profes no son borras, o sea, si ven que ustedes estudiaron, comprenden de lo que están hablando, bueno, nada, les van a dar pie a que puedan hablar, a que digan, si prepararon un tema, eh, así que tranqui con eso. Puede que le pregunten alguna que otra cosa y sí, puede que sí. Hay profes y profes, como ustedes saben, como todo en el mundo, ¿vieron? Hay profes y profes. Eso les va a pasar a lo largo de toda la carrera para quienes recién empiezan, sépanlo. Y hay profes que no, que si ven que ustedes desarrollaron re piola lo que hicieron, bueno, ya está, como que re bien, ¿se entiende?
Y después nada, estudiense un poco de los ámbitos, que eso es importante, poder explicarlos más que nada. Y bueno, nada, y también denle más vueltas, digamos, a muchas cosas que son importantes. A ver, por ejemplo, la parte que yo puse o hablé del juego. ¿Dónde está? Acá cuando hablé de la tarea clínica y hablé de las estrategias que podemos utilizar, juego, dibujo, escrito, relato, ustedes, en sus papelitos, en sus cuadernos, expláyense sobre eso, no se queden con lo que yo les di nada más. Esto, como bien les dije, es una orientación hacia dónde o cómo pueden ir llevando el final. Por supuesto, no puedo darles todo, porque nada, en un día, en 2 horas es imposible. ¿Sí? Más para preparar un final, imposible, porque imagínense que cada uno de nosotros estamos semanas para preparar un final. Así que es imposible. Pero bueno, espero haberlas orientado, que les ayude y que, nada, lo voy a dejar grabado y subido por si algo no se acuerdan, por si lo quieren hacer desde la mirada que yo lo hice. ¿Y les sirve el Power? Bueno, la idea era que les sirva, así que por eso le hice simple. Nada. Y lo que me quieran preguntar, miren, si no les contesto al instante, ténganme paciencia, por fin yo también rindo el martes a 2 materias, así que bueno, nada, estamos en la misma, las acompaño en sentimiento, y cuéntenme después cómo les fue. Yo me acuerdo los nombres de los que están acá, así que cuéntenme después cómo les fue de verdad, me interesa saber, y espero que les sirva lo que hice, y que les haya ayudado y orientado a lo que hice. Nos vemos en el grupo, nos hablamos ahí en el grupo cualquier cosa. Si les puedo pasar algo, se los voy a pasar. Dale, gracias, sí. De nada. Nos vemos.